yo estaba busque a mi hija y no encontraba a mi hija. Hola chicas, bienvenidas a nuestro canal. En el video de hoy, como ya vieron en el título del video, hoy es un story time sobre lo que yo viví, lo que sucedió, lo que yo pasé bajo mi experiencia del 19 de septiembre del 2017. Como bien saben, en la Ciudad de México hubo un fuerte temblor, un fuerte terremoto, como le quieran decir, y les quiero compartir lo que yo sentí, cuál fue mi experiencia, mi punto de vista de algunos temas. Si les interesa este story time, están más que bienvenidos para que se queden. De igual forma, si a ustedes no les gustan los videos largos, yo les recomiendo que mejor vean otro de mis videos, ya que siento que este va a ser un poco largo. Si a ustedes les gustan los videos largos, les recomiendo que vayan por una tacita de café, una botana, a lo mejor están desayunando, almorzando o cenando y que lo disfruten. Sin más por el momento, vamos a comenzar con el story time. Muy bien, el sismo del 19 de septiembre del 2017 fue muy curioso, ya que hace 32 años se vivió igual un sismo de alto impacto en la Ciudad de México, donde hubieron muchos derrumbes, hubieron mucha desgracia, y yo creo que para la generación que no vivimos ese sismo, no teníamos idea de la magnitud o de lo fuerte que había sido, y no éramos como 100% conscientes de lo que se había sucedido y de lo que se sentía. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, no, yo sí, yo no lo viví, pero no necesito vivirlo para ser consciente y diversas situaciones, pero por lo menos yo no lo sentí así. O sea, sí sabía, siempre desde ahí se han hecho como que simulacros de los sismos, siempre se ha hablado de las medidas de seguridad, del famoso triángulo de vida. Entonces, y sí has como que desarrollado o vivido diversas experiencias bajo ese sismo. Pero por lo menos para los que no lo habíamos vivido, como que era un poco más de cotorreo. De hecho, se hicieron muchos memes sobre esto, de que cuando estás en los simulacros y cuando tiembla, o sea, cómo te comportas, porque exactamente una semana antes se había presentado un temblor. Y se vivió un temblor que se sintió más o menos fuerte, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Muchos sí se asustaron. Yo sí me asusté, fue de noche, estaba aquí en su casa con mi familia, de hecho estábamos cenando y de repente, o sea, me empecé como que a marear, sonó la alerta sísmica y le dije a mi esposo, está temblando. Aquí donde nosotros vivimos estamos en el tercer nivel. Las escaleras que nosotros tenemos para accesar a este tercer nivel son algo inseguras. O sea, son de herrería, pero no, en lo que es un temblor no está muy recomendado utilizar ese tipo de escaleras. Entonces, mi esposo la verdad es que sí se asustó. Me dijo, ¿sabes qué? Hay que ponernos abajo de lo que es la trave, para aquí en su casa, para accesar el baño en la puerta arriba hay una trave y nos pusimos ahí. Mi esposo se puso a orar, mi hija se asustó un poquito, pero no pasó más que el susto. Lo que es en la Ciudad de México, en Guadalajara sí hubo muchos desastres, hubieron muchos derrumbes. Creo que fue una de las zonas más afectadas, y por lo menos yo lo noté en la Ciudad de México, es que no fuimos empáticos con nuestros hermanos de Guadalajara, ya que hubieron muchos, pero infinidad de memes sobre esta situación, hasta que llegó el 19 de septiembre del 2017. ¿Qué pasó el 19 de septiembre del 2017? Hubo un fuerte sismo a la 1:14, que fue de 7.1 grados en escala de Richter. La verdad es que fue
pues si no fue muy fuerte, porque el anterior había sido mayor, creo, se sintió muy, pero muy fuerte, o por lo menos en la Ciudad de México. Recordemos que yo estoy hablando bajo mi experiencia. Yo en su momento estaba en Chabacano, estaba haciendo unas diligencias y estaba en una vitrina. Yo estaba recargada esperando unos papeles en esta vitrina. Esta vitrina era como con llantitas. Entonces empecé a sentir como que la vitrina se movió y yo dije, me estoy mareando. El señor con el que estaba le gritó a su hijo, está temblando, hay que salirnos. Entonces yo me quedé así como en shock y volteé y vi cómo los árboles se movían así, como nada. O sea, realmente yo me quedé en shock. Porque, o sea, todo el mundo salió, se bajó de la banqueta y yo estaba ahí en la banqueta y yo no sabía como que, o sea, como que en mi cabecita sí sabía qué tenía que hacer, pero no reaccionaba, mi cuerpo no reaccionaba, o sea, me había quedado como paralizada en ese momento. Entonces fue como que desperté porque, o sea, yo nada me había quedado viendo los árboles y los cables de luz como, o sea, se hacían así, de verdad, no les miento, se movieron muy pero muy feo. Entonces yo ya cuando como que reaccioné dije, me tengo que bajar de la banqueta. Entonces habían dos carros así, uno aquí y otro aquí, y yo me quise bajar por acá. Cuando yo me bajé por acá, el carro que estaba de este lado, o sea, estaba estacionado, no había nadie en arriba y se venía así, ya me estaba aplastando, yo lo alcancé a agarrar y como que queriéndolo empujar y en eso, o sea, de que se estaba temblando la tierra así, o sea, como que se regresó y pude salir de ahí. Yo no sabía ni qué hacer, yo lo único que estaba pensando era chin, mi esposo, porque mi esposo se había ido rumbo a Tasqueña y con el antecedente del temblor del 7 de septiembre se había sabido que en el centro y en el sur se había sentido más la intensidad del temblor que en el norte. Yo vivo en el norte, entonces mi esposo me había dejado en Chabacano y se había ido rumbo a Tasqueña. Entonces yo en ese momento nada más pensaba, híjoles, mi esposo Daniel, ojalá esté bien, mi hija estaba en la escuela, mi familia, o sea, no podía como que centrarme bien en lo que estaba pasando y yo nada más volteaba a mi alrededor y todo el mundo estaba con alguien, o sea, se estaban agarrando de los hombros así y se estaban como que apoyando, digámoslo así, y pues yo me sentía sola. También recuerdo algo, que mis piernas me dolían, me temblaban en el momento del temblor, o sea, sentía que no podía estar de pie. De verdad, no es broma, no es así como que ay, se exagera. O sea, yo sentía que del mismo temblor yo me estaba cayendo. ¿No recuerdan el carro que se hizo así? Era un carro blanco. Entonces yo lo que hice fue agarrarme de ese carro y recargarme, porque cada vez como que se sentía más fuerte y o sea, yo nada estaba pensando, ay, ¿qué estará pasando? Ojalá que mi familia está bien, que ya pare, y sentía que cada vez se volvía más y más fuerte. Aparte era algo horrible, porque como si, o sea, yo estuve de las zonas en donde más se sintió, entonces la gente se escuchaba gritar, habían gritos, ¡ah! La gente desorientada, llorando. Entonces ya cuando todo pasó, o sea, yo de ahí iba a ir al banco, ni de chiste fui al banco porque sabía que no me iban a atender. Lo único que pensé es regresarme. Lo primero que hice fue escribirle a mi papá, ¿estás bien? Escribirle a mi mamá. A mi esposo unos días antes lo habían asaltado, por eso es que en ese momento no tenía teléfono. O sea, yo no sabía ni podía comunicarme con mi esposo para saber si estaba bien. Entonces, yo lo que hice fue, y lo que me dijo mi papá es,
regrésate, ve por la niña, ve si está bien. Entonces traté de regresarme. En ese momento, nosotros no llevábamos el carro porque, o sea, es Tlalpan. Tlalpan siempre está así súper fuerte. Y teníamos que agarrar lo que es, bueno, yo tenía que regresarme en metro. Yo me esperé que me resolviera el señor y de ahí me fui a lo que es la estación Chabacano. En el momento que yo tomé Chabacano ya estaba, bueno, sí dejaban entrar, yo pagué mi boleto, entré, el metro no se movía, de hecho duró como 20 minutos yo creo ahí parado en Chabacano. La gente no sabía si iba a funcionar o no. El conductor del metro se había asomado y había dicho que sí iba a funcionar, solo que estaban verificando que en otras estaciones no hubieran daños y que obviamente el tránsito del metro pudiera ser correcto y que no hubiera un accidente o fuera para más. Yo pensé en irme en camión, pero realmente la ciudad se paralizó tal cual. O sea, había todo un buen de carros, las avenidas estaban cerradas, en el momento la gente no sabía ni qué estaba pasando. Yo al momento de ir a Chabacano, yo vi varios edificios mal, o sea, mal, sus estructuras mal, que se veían que ya se iban a caer. Yo vi gente llorando, o sea, fue... Miren, les voy a decir algo, tal vez no me lo crean, pero yo todo eso lo recuerdo y siento como si hubiera sido una película en cámara lenta. O sea, recuerdo cada detalle, cada persona que yo vi llorando, cada persona que estaba desorientada, y fue muy fuerte. Después de un tiempo funcionó el metro, iba muy pero muy lento. Yo creo que en cada estación se tardaba de entre 15 a 20 minutos. Iba muy muy lento, iba a reventar. Mucha gente pues obviamente subía, estaba asustada, estaba llorando. Fue algo como que difícil, y aparte yo tenía la presión de mi hija. Yo no sabía si mi hija y mi esposo estaban bien, o sea, yo no sabía absolutamente nada. Yo lo único que quería llegar era a la escuela de mi hija. En eso me manda un WhatsApp mi suegra y me dice, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Dónde están? Y le digo, yo estoy bien, yo no sé si Daniel está bien, quiero ir por la niña, pero el metro está muy, pero muy lento. Entonces, pues sí, yo nada más pensaba en eso. Ya cuando, de hecho, llegué a la estación, o sea, yo normalmente me bajo en Cuitláhuac y de ahí tomo un camión. También me puedo bajar en Tacuba, y de ahí tomo un camión. Y una estación antes de Cuitláhuac, yendo de Tasqueña a Cuatro Caminos, es Popocla. Llegó a Popocla y ahí se quedó, y se quedó mucho tiempo. Entonces, yo la verdad, a mí la desesperación, o sea, yo ya no aguantaba estar en el metro. Yo ya llevaba como hora y media, 2 horas en el metro. Y cuando normalmente el transcurso de Chabacano a Cuitláhuac máximo media hora, o sea, no más. Entonces, yo no aguantaba estar en el metro. Lo que hice fue bajarme a Popocla y de ahí caminar a Cuitláhuac, para que de Cuitláhuac pudiera yo tomar un camión que me llevara a la escuela de mi hija. Igual ustedes pensarán, ¿por qué no tomaste taxi? Los taxis no habían, o sea, los que iban vacíos no estaban dando servicio, los que estaban dando servicio estaban llenos, toda la gente estaba tomando taxi, toda la gente quería llegar a sus casas con sus seres queridos para ver si estaban bien. Entonces fue realmente eso fue un horror, un tremendo horror,
Por fin llego a la escuela de Lucy. Para que se den idea, esto fue a la 1:14. Muy bien. Mi hija sale a las 4. Yo llegué a las 4 en punto a la escuela. Cuando normalmente de Chabacano a la escuela de mi hija es 1 hora. O sea, yo tenía que haber llegado a las 2:30. Entonces, la verdad es que sí me tardé un buen en llegar a la escuela. Llegué, obviamente ya no había niños, habían como 10 niños, a lo máximo la escuela estaba vacía. Yo estaba busque a mi hija y no encontraba a mi hija. Yo sentí una desesperación porque yo decía, ¿dónde está mi hija? Y no encontraba a su maestra. Entonces hasta que encontré a la directora me dijo, por su hija ya vinieron por ella. Y yo me quedé así de, ¿quién? Y me dice, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Entonces yo le digo, o sea, como que no lo sabe. ¿Quién? Me dice, fue una señora con un uniforme de enfermera, traía la credencial que podía recoger por ella. Y le dije, su abuela. Y me dice, sí, una señora ya grande. Entonces dije, sí, fue su abuela. Entonces, yo me fui de ahí a la casa de sus abuelos y a la vez sentí o sea, en el camino que yo iba de la escuela a la casa de los señores, me sentí agradecida en primer lugar porque mi hija estaba bien. Yo todavía no la podía ver, pero yo sabía que estaba bien. Yo sentía que si estaba mal me lo hubieran dicho. Esa es una. Y dos, me sentí un poco triste, decepcionada, no sé cómo decirlo, pero me quedé así de, ¿por qué si me whatsappié con mi suegra no me dijo, ya fui por la niña? Entonces, yo llegué y sí, le dije, ¿por qué no me dijo? Me había yo venido directamente para acá. Y ella me dice, es que no me salían los WhatsApp. Y dije, bueno, sí, porque realmente la ciudad, las líneas de hecho se cayeron. Mucha gente quería hablar y no había línea. Entonces, bueno, de ahí nos venimos de la casa de su abuela, o sea, de mi suegra. Nos venimos mi hija y yo para su casa, aquí es donde vivo, mi casa, su casa. Entonces, ya cuando íbamos como de la esquina de la casa para acá, viene corriendo mi esposo y me dice, ay, ¿están bien? Yo le dije, ¿cómo entendiste? No recuerdo si en General Anaya o en Villa Cortés, o sea, unos metros antes, más adelante de Chabacano. Me dice, cuando tembló, me dice, yo estaba en el metro. Y le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo lo sentiste? Me dice, no, pues se movió. En el metro se hacía así. Dice, yo sentía que se volcaba. La gente que íbamos parada, nos caímos. Una señora grande se cayó, lloraba. Entonces, la ayudé a pararse. En el momento dije, no me van a atender, me regresé a buscarte. El metro no estaba dando, no estaba funcionando cuando yo regresé, no, o sea, no me dejaban entrar. Dije, bueno, ¿cómo le hago? Y me dice, bueno, yo pensé, tú, espero y estés bien, te traté de hablar y no había línea. Me dice, pero siento yo que tú ibas a poder llegar a la escuela de Lucy. Entonces yo traté de irme a la escuela de Lucy. Me dice, no había, o sea, no habían camiones, me llevaron a Tepito, de Tepito me llevaron a Bellas Artes, iba corriendo, no había transporte, hubo gente que me echó un ride, llegué a Camarones, de ahí me vine corriendo, me dieron un ride, me dejaron aquí, por los panteones, de ahí me vine corriendo para acá y no los encontraba, llegué a la casa, no estaban, le pregunté a tu mamá, ¿cómo están? Tu mamá me dijo, yo hablé con ella, pero después del temblor, Erika está bien, pero no sé nada de ellos, fui a buscarte con tu madrina, mi madrina se asustó, mi madrina es una persona de 60 y tantos años, 70 creo ya, o más. Entonces, pues se asustó y bueno, o sea, gracias a Dios, gracias. Yo soy una persona que cree mucho en Dios. Realmente hubo mucha gente que cuestionó de Dios, de cómo era posible que Dios permitiera estas cosas. Yo creo que los caminos de Dios son infinitos y que nosotros quisiéramos comprender y no podemos comprender porque nosotros nada más vemos un pedazo del panorama, él lo ve completo. Yo realmente estaba tan sensible, yo nada más agradecía que mi familia estuviera bien. El temblor que fue con epicentro en Puebla.
el epicentro en Puebla, mi familia vive en Puebla. Mi papá vive en Puebla, mi hermana vive en Puebla y estaba bien. Yo estaba bien, mi esposo estaba bien, mi hija estaba bien. Y yo lo único que estaba era agradecida con Dios y con la vida, que todos estuviéramos bien. Hubieron muchas personas que perdieron la vida en el temblor. Hubieron muchas personas que perdieron su casa, perdieron su trabajo, perdieron muchas cosas en el temblor. Y yo también recuerdo de un caso que fue muy sonado de la famosa Frida Sofía. No sé si ustedes vieron, si son de México, yo creo que sí. En la Ciudad de México, en la Coxpa, se derrumbó un colegio. El colegio se llamaba Enrique Rebsamen. Entonces me parece que tenían preescolar, primaria y secundaria, y hubieron niños que se quedaron bajo los escombros. Hubieron muchos niños que sacaron, pero también hubieron niños que se quedaron bajo los escombros. Obviamente, si un adulto que se quedó debajo de los escombros es feo, se siente porque eres empático hacia el sufrimiento de los demás. Que se queden niños es más horrible, ¿no? A mí, cuando yo me enteré de esto, sí me afectó mucho porque yo soy mamá. Entonces yo me preguntaba y me cuestionaba o me imaginaba, y yo decía, imagínate si un día tú vas a trabajar, dejas a tu hija como todos los días, esperándola a ver al rato, tiembla, y llegas a la escuela y te encuentras con que está derrumbada. Te dicen que tu hijo no salió. Después de días esperando a que saquen a tu hijo o hija, te enteras que no la sacaron. No vas a poder ver a tu hija ni para abrazarla, ni para besarla, ni para decirle cuánto la amo una vez más. Hubieron muchos casos, se habló mucho del tema de Frida Sofía. El chiste es que la niña nunca existió. La niña no existió. Muchos dijeron que nada más lo que se sabía es que se llamaba Frida, que se tuvo contacto con ella, que no era una niña, que a lo mejor que a lo mejor los topos estaban confundidos, que por tanto cansancio. Se dijo también que Televisa había inventado a Frida Sofía porque en el temblor de 1985 existió un niño monchito. Un niño monchito que también Televisa hizo toda una cobertura, que se dijo que estaba bajo los escombros, y el niño nunca existió y nunca lo encontraron. Bien, por eso se dice que se inventó la niña de Frida Sofía. También vi videos de YouTube diciendo que la niña sí existió, pero que la Marina hizo unas maniobras mal y se colapsó, o sea, que lo estaba sosteniendo se colapsó y no la pudieron sacar y falleció. La verdad es que yo no sé qué pensar, pero por otro lado está el lado bueno y positivo que creo que cabe resaltar en todas estas situaciones, y es que la gente se unió como nunca. La gente fue muy solidaria, hubo mucha ayuda, hubo mucha gente que donó. Simplemente en mi colonia vi como 5 centros de acopio. Este video fue un poco triste, un poco mucho largo. Espero les haya gustado, espero se hayan entretenido. Esto fue como yo lo viví, qué es lo que pienso, qué es lo que yo sentí, qué es lo que yo vi. Creo que obviamente todos vivimos algo diferente. Para ti a lo mejor la percepción fue diferente, para mí fue de esta forma. Recuerden que de verdad yo los quiero mucho. Ustedes son algo fundamental para mí. A mí me gusta mucho hacer videos. Desafortunadamente luego no me organizo muy bien, luego no tengo tiempo, pero espero estén bien.
las quiero mucho. Ustedes, o sea, todos en general, los que me comentan, los que se suscriben a mi canal, los que están ahí, me aguantan. Y en general son unos ángeles en mi vida que me llenan mis días de felicidad y los quiero mucho, de verdad. Espero que Dios los bendiga grandemente, que la abundancia llegue a ustedes. Les mando un beso. Si te gustó este story time, regálame un like. Yo sé que fue algo muy extenso, pero era lo que yo sentía, lo que yo pensaba y no lo quería dejar pasar. No te olvides de suscribirte, por favor déjame tus comentarios. A lo mejor te identificaste conmigo, a lo mejor no piensas así. Y nos vemos para un próximo video y espero que sea un poco más alegre. ¿Sale? Chao.